Muy buenos días, amigos de Confidencial Colombia, a todos nuestros seguidores. Un saludo desde nuestro portal de periodismo Confidencial Colombia, que celebra los 10 años de su fundación y puesta en marcha. Tenemos 10 años de estar trabajando por darles la mejor información a todos los colombianos del acontecer nacional y también desde algunos aconteceres en lo que tiene que ver con lo local. Tenemos un diálogo con el capitán Charles Benavides, director nacional de, de bomberos, de la Oficina de Bomberos Nacional. Tenemos aquí, él nos contará en qué está esta entidad que es adscrita al Ministerio del Interior y que pues presta un servicio bastante, digamos que bastante importante para el tema de emergencias e imprevistos a toda la ciudadanía del país. Capitán, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Oscar. Un saludo cordial a usted, a su equipo de trabajo, a todos los que nos ven en este momento y, por supuesto, aprovechar para felicitarlo en estos 10 años de Confidencial Colombia, que pues, ha informado tan oportuna y veralmente a todos aquellos de esa inmensa audiencia que se quiere. Bueno, gracias, capitán. Como lo venía diciendo, pues todos los trabajos de los bomberos nacional en todas las ciudades y municipios donde tienen acción es una cosa bastante importante porque, bueno, valga un poco la redundancia, nos ayudan a apagar esos incendios que a veces se nos presentan y atender esas emergencias que no siempre están relacionadas con incendios, pero que uno, cuando eso se presenta, uno no sabe qué hacer y lo primero que se le viene a la cabeza es llamemos a los bomberos, ¿sí? A veces no es tan reconocida toda esa labor, a veces no tiene el reconocimiento ni de parte de la ciudadanía, ni de parte de nuestros gobernantes, mucho menos de parte de nuestra clase política. Entonces, la idea es como darle un poco de, como dar ese nivel que tiene ese trabajo que muchas veces se presta de manera voluntaria, valga decirlo. Entonces, capitán Charles, cuéntenos en qué están los bomberos hoy día. Bueno, Oscar, qué buena oportunidad, primero para saludar a todos nuestros bomberos en el territorio colombiano. Decirles que nosotros tenemos tres clases de cuerpos de bomberos. Los bomberos voluntarios, que son el 92% de los cuerpos de bomberos que tenemos en el país. Esto es 775 cuerpos de bomberos. Es decir, que lo hacen por vocación y no lo hacen por un salario o por un reconocimiento económico. Tenemos cuerpos de bomberos oficiales en un número de 25, que teniendo esa misma vocación, pues también se les reconoce un salario porque están adscritos a las administraciones municipales del municipio o la ciudad en la que esté funcionando. Y tenemos cuerpos de bomberos aeronáuticos que son 44. Estos, por supuesto, se dedican a prevenir y atender todas las acciones que se puedan presentar alrededor de los aeropuertos o los aeródromos. La Dirección Nacional de Bomberos, por supuesto, como una entidad, y tú lo mencionabas, del Ministerio del Interior, ha puesto en marcha desde el 2020 el tiempo de mayor fortalecimiento para nuestros cuerpos de bomberos, por dos razones. Para devolverles ese reconocimiento que deben tener, esa posición, como tú lo mencionabas, que deben tener dentro de nuestros grupos sociales, dentro de nuestras comunidades, como personas muy importantes porque se convierten en gestores de riesgo y no solamente atienden los incendios, sino todas las emergencias que se puedan presentar y apoyan un sinnúmero de actividades. Y segundo, pagar esa deuda histórica que tenemos con estas instituciones que hace más de 200 años prestan su servicio en el territorio colombiano. Algunos más tiempo que otros, por supuesto, porque hay cuerpos de bomberos muy nuevos. Incluso tenemos un trabajo muy fuerte para poder crear más de 300 cuerpos de bomberos que nos hace falta en el mismo número de municipios en el territorio colombiano. Y ese fortalecimiento, ese pago de la deuda con los bomberos se traduce en
vehículos, se traduce en kits para que ellos puedan estar mejor protegidos, para que tengan mejor herramienta, mejor equipamiento, mejores máquinas que los conviertan en más técnicos y más eficientes. Pero más importante aún es que estamos fortaleciéndonos en educación. Es decir, queremos que nuestros bomberos sean técnicos, sean tecnólogos, sean profesionales. Y esto les sirva no solamente para atender las necesidades de las entidades bomberiles, sino también contribuir al desarrollo de su municipio, de su localidad, de su región, de su zona. Bueno, capitán, yo en el inicio de esta entrevista, yo decía que no solamente tiene que ver el trabajo de un bombero, no solamente tiene que ver con apagar incendios, porque hemos visto que si un ciudadano toma la decisión equivocada de querer tirarse de un puente, pues no es extraño ver llegar al carro de los bomberos que coloca su escalera y pone a uno de sus funcionarios a hablar con esa persona para evitar el suicidio. Entonces, en ese sentido, capitán, yo quisiera preguntarle si la ciudadanía reconoce esa labor que se hace desde la convivencia ciudadana y el buen actuar y el buen comportamiento de la población, pues el trabajo que hace en ese sentido el cuerpo de bomberos. Yo pienso que desde lo misional que es los incendios, los rescates y la atención de incidentes con materiales peligrosos, es decir, con sustancias químicas y que algunas veces requieren un tratamiento especial. También apoyamos todo lo que se pueda presentar, o sea, lo que no es misional. Entre esos, los casos que usted dice, que nos llaman porque una persona puede o está, digamos, expuesta a un accidente, sea por voluntad propia o sea por agentes externos, entonces lo asumimos como un rescate. Y como la máxima nuestra es salvar vidas y bienes, pues si podemos contribuir con un granito de arena a salvar vidas, entonces el bombero a veces se convierte en psicólogo también y va y trata de alguna manera influenciar sobre esta persona para que desista de esa determinación que puede terminar en un asunto fatal. Y sí, estamos en ese tipo de casos, estamos en las inundaciones, estamos en los deslizamientos, estamos en las avalanchas, estamos en las erupciones, estamos en los sismos, estamos en los huracanes, que es como un tema nuevo para nosotros, pero que tanta afectación nos dejó, afortunadamente no con pues un número de muertes significativas. Por supuesto lamentamos las muertes que hubo, pero una devastación prácticamente de la isla de Providencia. Y tal vez el bombero a veces sí recibe felicitaciones y a veces no, porque es que cuando nosotros tenemos una emergencia, queremos que el cuerpo de bomberos esté a los segundos atendiendo con su maquinaria, con su equipo, lo que nos está sucediendo, y a veces por cuestiones de tiempo y distancias se dificulta, pero que tengan la plena garantía que el bombero apenas escucha la sirena, el timbre de emergencia, inmediatamente se dispone para atender. Entonces a veces comprendemos la situación de las personas que están en esa condición difícil, que están atravesando una tragedia, una calamidad, una emergencia, pero se satisface con el deber cumplido, es decir, esa vocación se llena más bien con las acciones que se realizan y no con lo que se puede recibir. Y yo creo que eso ha generado el éxito en los bomberos que nosotros tenemos en Colombia, y por eso hay que visibilizarlos y no acordarnos solamente de Dios y los bomberos en los momentos de peligro, sino en todo momento, para que podamos tener cuerpos de bomberos fortalecidos con personas que sean gestoras del riesgo, que interactúen con nuestra comunidad de manera adecuada y disminuyamos la posibilidad de las emergencias o los eventos que generalmente nos afectan. Claro, y en eso tiene razón el capitán cuando dice que los colombianos somos muy impacientes, entonces queremos que a los 2 o 3 minutos de la llamada ya estén en la puerta de la casa, y no tenemos en cuenta de que en los casos, por ejemplo, de rescate, muchas veces el incidente o el accidente se da en zonas de difícil acceso, ¿sí? Entonces, creo que a veces es bueno tener en cuenta eso. Capitán, ¿cómo es la relación de los bomberos con los alcaldes, con los gobernadores
y con el mismo gobierno nacional. Es decir, sí hay el apoyo suficiente para esta entidad y sí se le están asignando los recursos necesarios para la compra de equipos, para la adquisición de nuevos equipos que a veces se requieren, digamos, cosas bastante innovadas y de alta tecnología. Bueno, sí, mire, desde el orden nacional, el Ministerio, a través de esta dirección, está haciendo un esfuerzo importantísimo. Y les recuerdo, es el año del mayor fortalecimiento de los bomberos en el país. Infortunadamente se requiere, pues, también de muchos más recursos y por eso la importancia de la articulación con los departamentos y los municipios. Y un dato adicional, después de los astronautas, yo siempre he dicho, el equipamiento para los bomberos es el más caro. O sea, lastimosamente, vestir un bombero cuesta más de 30 millones de pesos. No es económico. Por lo tanto, el fortalecimiento debe ser importante. Y de acuerdo a nuestra ley, la ley 1575, los administradores municipales, es decir, los alcaldes, están en la obligación de garantizar la prestación de este servicio, o sea, el servicio público de bomberos. Y por supuesto, las personas tienen el derecho de recibirlo cada vez que lo necesiten. En ese sentido, pues desde lo local deben crear su cuerpo de bomberos o deben fomentar la creación si son cuerpos de bomberos voluntarios, pero asegurarle una sede, vehículo, equipo y herramientas que le permitan prestar su servicio de manera eficiente. Y desde los departamentos, pues la ley también establece la creación de un cuerpo, de un fondo, perdón, departamental de bomberos que permita cofinanciar proyectos de fortalecimiento. En algunos departamentos tenemos fondos bastante robustos con un dinero importante. En otros departamentos tenemos el fondo, pero sin fondos, y ahí es donde estamos acompañando y asesorando para que les busquen una fuente de financiación. Y lamentablemente, en nuestros municipios, con nuestros alcaldes, pues siempre se ha generado esa discusión de que deben recibir lo que necesitan y a veces al crearse una sobretasa, pues el monto del recaudo, que es la contribución de los mismos habitantes del municipio, no es suficiente para poder garantizar la prestación de este servicio. Yo creo que tenemos que hacer una invitación a los alcaldes al cumplimiento de la norma con el fin de que podamos tener los recursos suficientes para por lo menos garantizar el funcionamiento y ya desde lo departamental y lo nacional generemos ese fortalecimiento en el tema de inversión, es decir, complementar esas acciones. Esperamos y todos los días nos comunicamos con alcaldes, con comandantes para articular ese trabajo y que al final, pues, quien se beneficie es la comunidad en un momento de emergencia. Bueno, capitán, hace unos días usted nos decía que el cubrimiento de los bomberos en el país es del 95%. La pregunta aquí es, ¿qué hace falta para que ese cubrimiento llegue al 100%? Bueno, es un poco mayor por los municipios que te mencionaba. Que en principio, en los municipios se le dé la importancia que se requiere a salvar vidas, que yo creo que después de eso no hay nada más importante. Y eso implica tener un cuerpo de bomberos fortalecido, un sistema de gestión de riesgos en su municipio fortalecido. Y que también aquellos departamentos que falta complementar los fondos y nosotros también hacer una gestión mayor a la que hoy estamos haciendo, porque siempre podemos hacer más cosas y mejores cosas por nuestros bomberos para que ellos puedan recibir todo lo que necesitan para ser más eficientes en ese trabajo. Pero también hay algo importantísimo que es el proceso de educación. Es decir, estamos tratando de que nuestros bomberos se profesionalicen, de que adquieran una carrera y así le contribuyan, como mencionaba, no solamente a su entidad, sino también a su territorio. Bueno, capitán, y ya una última pregunta, y es, digamos, si se tiene, digamos, el resto de las entidades y de la misma sociedad, si tiene claro cómo es el actuar en el caso de una emergencia de los bomberos, porque
en la mente, qué pena que insista en esta pregunta, pero en la mente de los colombianos y de la opinión pública, pues quedó claro eso cuando recordamos el suceso en el municipio de Mesitas, cuando el bombero no pudo llegar, el carro de bomberos no pudo llegar porque del peaje no lo dejaron seguir. No, muy importante la pregunta. Es que hemos cometido algunas fallas, digamos, cosas por mejorar que hoy estamos subsanando. Primero, todo lo que hacemos las entidades es en favor de la comunidad, pero no que visualicemos a la comunidad como siempre víctimas, no, porque o damnificados o personas afectadas, sino que hagamos un equipo entre las entidades bomberiles, entre los organismos del sistema y comunidad, para que la comunidad se convierta en primer respondiente, es decir, que le enseñemos cómo actuar en caso de una emergencia, que aprendamos a mantener la calma, que usted donde vaya, siempre la primera recomendación de emergencia es conserve la calma, porque nuestro desconocimiento hace que nos alteremos y sintamos que hay un momento de peligro y eso hace que tal vez tomemos decisiones equivocadas. Y ya el procedimiento a seguir para evacuar, para atender a una persona que ha sido lesionada, es decir, aprender de primeros auxilios, aprender a utilizar adecuadamente los extintores que tenemos en la casa, que tenemos en el vehículo, el manejo adecuado del gas. Incluso cuando vamos a comprar un apartamento o arrendamos una casa o vamos a estudiar a un centro técnico, a un colegio, a una universidad, casi nunca nos fijamos en las salidas de emergencia, en las rutas de evacuación, en el número de extintores. En el edificio nos fijamos en que tenga una buena cocina, una buena sala, unas buenas habitaciones, unos buenos closets, pero nunca preguntamos: ¿el sistema de protección contra incendio funciona? ¿De qué tipo es? Si hay un incendio, una emergencia, ¿cuál es la ruta de evacuación? Que esto es importantísimo que como comunidad lo apropiemos para que contribuyamos a generar, digamos, ciudades o zonas urbanas más resilientes. Entonces, esto es fundamental. Y otra cosa es que nosotros somos de memoria frágil, ¿no? A veces aprendemos esto, pero como no es de uso frecuente, se nos va olvidando. Y es ahí donde pues hemos iniciado un proceso de articulación, de una alianza con nuestras comunidades para que podamos avanzar hacia esa resiliencia que estamos buscando. Mire, le comento una alianza fundamental que hemos hecho es con nuestros indígenas. Nosotros ya en el país tenemos más de 700 bomberos indígenas. ¿Y qué beneficio tiene esto? Pues que ellos tienen una cosmovisión, unas costumbres ancestrales que nos enseñan a vivir en armonía. Y esto ha permitido que en lugares donde se nos presentaban muchos incendios forestales, hoy ya no haya incendios forestales y que esas brigadas que se han conformado nos ayuden desplazándose a otros lugares a atender incendios forestales. Entonces, evitamos incendios, los atendemos de manera eficiente, pero también nos enseñan a vivir en armonía con la naturaleza, a preservar nuestro planeta. Yo creo que esas alianzas son alianzas ganadoras y son programas que tiene la dirección y que se han convertido en una buena práctica, y esta buena práctica la adoptó la APC y la APC la está mostrando a otros países. Y yo creo que eso mismo debemos hacer con los diferentes grupos que nosotros tenemos en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, para poder así, en equipo y unidos, como decimos nosotros, pues somos más fuertes y avanzamos de manera más adecuada. Pues bueno, capitán, muchísimas gracias por este diálogo en el que usted pues nos explica y nos aclara algunas dudas sobre el funcionamiento de los bomberos cuando tienen que acudir a atender alguna emergencia, que no solamente tiene que ver con apagar incendios, sino también con el rescate de personas y de mascotas. También tiene que ver con el suministro de agua potable cuando se nos va el agüita y entonces tenemos que salir con el balde al carro tanque a recoger agüita para traer para la comida o para el aseo de nuestras viviendas. Digamos que son múltiples las funciones que cumple la Dirección Nacional de Bomberos y que merecen ese reconocimiento de parte de la sociedad, pero que también es necesario un poco como
que desde los medios de comunicación abramos los micrófonos y abramos las cámaras con el fin de que la sociedad, la población, conozca un poco más acerca del trabajo que se hace y del esfuerzo que se hace para cuando haya alguna emergencia, llámese incendio, llámese terremoto, rescate o como quiera que se llame. Muchísimas gracias por estar aquí, Capitán Charles, y bueno, un saludo desde Confidencial a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias, Oscar, y gracias también nuevamente a nuestros bomberos allá en territorio que todos los días sacrifican parte de su tiempo, incluso su vida, por construir país. Gracias, Oscar. Bueno, amigos de Confidencial Colombia, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguir en nuestra página de internet para que estén un poco informados sobre cómo el acontecer nacional. Muchísimas gracias a todos.